Bueno, ahora quería mostrarles algunos multímetros o testers que podemos llegar a tener en el mercado. De hecho, acá es una pinza amperométrica, pero lo que quería mostrarles hoy es algunos usos que podemos darle en nuestro hogar al tester o multímetro. Para comenzar, vamos a ver que esto tiene una escala. Acá podemos ver la letra B corta y un símbolo ondulado, que esto significa 500 volt corriente alterna, 200 y 500 volt. Ese es el rango de voltaje alterna que tenemos. Después tenemos amperaje, varias escalas, 10, 200, 20 y 2000 micro y miliamperes. Después tengo una escala de temperatura en Fahrenheit y en grados Celsius. Después seguimos, tenemos una escala para medir diodos y nos muestra un simbolito de una emisión de sonido. También de este lado vamos a ver este símbolo, es para identificar a las resistencias, es ohm, quiere decir ohm. Las resistencias se miden, su unidad de medida es el ohm. Y tenemos 200, 2000, 20 kilo ohms, 200 kilo ohm y 20 megohm. Y acá arriba, esta escala que tenemos 200, 2000, sería 200 milivolt. Y vamos a ver este símbolo de una línea recta, quiere decir voltaje de corriente continua. 200 milivolt, 2000 milivolt, 20 volt, 200 volt y 500 volt. Después acá tenemos este botón, sirve para congelar la lectura que aparezca, y este es para una cierta iluminación. En este otro tester, este otro multímetro, vamos a ver que dice ACB. Esto significa que es para voltaje de corriente alterna. Tengo una escala de su máxima es 750 y en el otro punto su máximo voltaje, o sea, para poder medirlo, es de 200. Tengo también una escala de amperaje como el anterior. Este que tiene acá es 10 amperes, que se conecta en esta ubicación el cable, eso no lo vamos a ver ahora. Tengo para medir diodos, para medir resistencias también. Tengo en este lado tengo para medir transistores de tipo PNP o NPN, y de este lado voy a tener también una escala para medir voltaje de corriente directa. Bueno, van a variar según los testers que tengamos, pero generalmente eso es lo que tienen todos. Van a tener dos cables, en esta forma, dos cables así, y dos puntas, una negra y una roja. En todos los casos, la punta o el cable negro va a ir donde dice COM. Ahí donde dice COM, ahí va el cable negro. Para las demás mediciones, que son temperatura, voltaje, resistencia, diodos, voy a colocar acá. Y para cuando yo mida corriente o intensidad de corriente, en esta posición va a contener internamente un fusible que va a proteger al aparato. Pero para las demás mediciones, como lo que vamos a realizar ahora, debe ir en esta posición, el cable rojo. Así. Voy a mostrar cómo en Argentina
el suministro eléctrico es de 220 volts de corriente alterna. Entonces mi tester tiene una escala en corriente alterna, en voltaje alterno, de 200 y de 500. Como yo sé que el suministro eléctrico es de 220, va a superar esta escala, entonces tengo que colocarla en la escala superior inmediata, que es 500. Ya, no sé si se alcanza a ver. Se enciende el LED. Voy a acercar un toma corriente y agarrando de la parte aislada, de acá no, sino de la parte aislada, así, voy a introducir en un agujerito y en el otro, y ahí me estaría marcando 204 volts. Ese sería el voltaje que en este momento tengo en mi casa. Es un poco bajo, ¿tá? Pero ese sería el voltaje que está teniendo esta casa en este momento. De esa forma nosotros medimos el voltaje que tenemos en nuestro domicilio. Otra función que le puedo dar, por ejemplo, acá tengo un cargador de una netbook y tengo el cargador de una netbook. De un lado voy a tener la ficha que se conecta al toma corriente, y del otro lado voy a tener mi fuente y la salida que se conecta a la computadora. Puedo hacer una medición para comprobar si funciona o no de forma rápida, midiendo continuidad. Puedo medirla en una escala de resistencia, con la escala de ohms, o también en esta escala de continuidad, ahí, que tiene la particularidad que es una escala sonora. Si yo toco y cierro el circuito que hay entre esta punta y esta punta, al cerrarse, el instrumento me va a marcar una lectura. ¿Qué puedo hacer para saber si este cable está cortado? El cable está cortado o no. El cable iría de este punto, recorre todo y sale en un agujerito. El otro también va a recorrer todo y va a salir en el otro agujerito. Entonces voy a introducir en uno, ahí, y voy a tocar una punta. No me aparece nada. Voy a tocar en la otra y sí me está marcando. Eso quiere decir que ese cable está bien, está siguiendo el recorrido desde aquí hasta aquí. No está cortado en ningún lado. Cambio al otro lado, al otro agujerito, y me debería marcar continuidad con la otra patita del enchufe. Con eso estamos corroborando que el cable no esté cortado en todo el trayecto desde este punto hasta este punto. Esa sería una comprobación. Vamos a conectar de nuevo. Vamos a cambiar la escala. Acá me está diciendo que esto en salida, ahí dice 19 volts 2 amperes. Entonces corriente continua, 19 volts. Entonces vamos a poner una escala superior inmediata, que es 20 volts corriente continua. Voy a enchufar, voy a conectar mi cargador.
Voy a colocarlo en mi escala de corriente continua en 20 volts. Como yo sé que acá debería salir unos 19 volts, voy a conectar la punta roja al medio, que debería ser el positivo, y la negra afuera. Y ahí vemos que está saliendo 19,14 volts de corriente continua. Si yo no sé que adentro está el positivo y afuera el negativo, no va a pasar nada, solamente nos va a indicar en el display de mi tester el signo menos. Al aparecer ese signo menos quiere decir que yo estoy conectando de forma invertida la polaridad de mi tester. Entonces fíjense que si cambiamos, ponemos el rojo adentro y el negro afuera, ya ese signo menos desaparece. ¿Tá? Otra cosa que podemos medir son baterías. Las baterías sabemos que son de corriente continua. Esta batería es de 9 voltios, entonces puedo dejarla ahí en la escala anterior, un voltaje de corriente continua y una escala de 20 voltios. Acá también me indica cuál es el lado negativo y cuál es el lado positivo. Lado negativo, punta negra, lado positivo, punta roja. Voy a tocar las dos puntas y me está marcando 7,24 volts. Está un poquito abajo, está un poco gastada esta batería. Vemos que si yo invierto las puntas no pasa nada, solamente va a aparecer el signo menos, signo menos en la pantalla de mi tester. Otra cosa que puedo medir, por ejemplo, son artefactos como ser eléctrico, este taladro, un taladro cualquiera. Puedo hacer una medición básica, por decirlo así, también colocando en una escala de, pueden ser unos 200 ohms, o una escala de continuidad también estaría. Voy a colocarlo en 200, a ver si. Voy a poner una punta ahí y le voy a sostener con esto, que son pinzas cocodrilo o caimanes, también se lo llama. Voy a colocar una ahí y la otra acá. Cuando yo apriete el gatillo, me debería marcar una lectura en mi tester. Ahí, ¿ven? Ahí estaría prendido el taladro. Yo suelto y se apaga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo aprieto el interruptor, el circuito se cierra, debe estar cerrado, el motor con su bobinado debe cerrar un circuito, y por eso me marca ese valor de resistencia que es unos 12 ohms, 11,9, 12 ohms. ¿Tá? Con eso podría comprobar de forma básica que este taladro funciona. De la misma forma también, por ejemplo, este soldador de estaño, lo puedo comprobar. Puedo poner una patita ahí, la otra acá, y me va a indicar una lectura. Este soldador tiene una resistencia que, al ser atravesada por la corriente eléctrica, calienta esta punta, y por eso es que podemos derretir el estaño. Fíjense que si este soldador no funcionaría, estaría cortada esa resistencia y acá no cerraría el circuito y no me marcaría una lectura. ¿Tá? Sería como que esto salga una pata, ¿ven? Me marca una que está abierto el circuito, está abierto.
Al cerrarlo nuevamente y al estar bien funcionando, completando su resistencia, esto funciona, se cierra el circuito y mi tester me marca una lectura. Si estuviera cortada la resistencia en algún punto o el cable desde aquí hasta la salida en algún punto estaría cortado, me indicaría eso. También podemos corroborar, fíjense cómo lo puse. Seguimos en la misma, lo podemos poner acá o acá en la escala de resistencia o en la escala de continuidad también. Vamos a probar que el circuito de la moladora, esta moladora, en todo su trayecto esté completo y no esté cortado. Fíjense que yo al apretar el gatillo, ¿ven? Mi tester me va a indicar que se cerró el circuito correctamente, y cuando yo suelto el gatillo, fíjense, vuelve a una lectura abierta, digamos, o infinito, como quieran llamarlo. De esa forma podemos ver que básicamente la parte eléctrica de esta moladora está en correcto estado, digamos. Una comprobación muy básica, pero en algunos casos sirve. Eso es todo. No olviden darle me gusta y suscribirse. Gracias.